Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Hoy vamos a hablar de algo que puede parecer básico, pero que muchos aún no dominan del todo. Las diferencias reales entre for y for each en C# Unity. Y lo vamos a hacer como nadie nunca te lo había explicado. Si alguna vez te has preguntado cuál deberías usar, cuándo usarlo o por qué a veces uno te rompe el código y el otro no, este video es para ti. Decir adiós y cómo sigo si no logro por más que lo intento y cómo me puedo hacer clavo de mi pensamiento. Bueno, este video puede parecer un poco largo, pero es justo y necesario para que se pueda entender tanto como profesional como gente que está empezando en el mundo del desarrollo del videojuego. Yo empecé creando un script para este video que se llama For and For Each. Al final lo voy a dejar en el Discord, en el apartado de recursos script, donde podrán encontrar una variedad de código, y voy a crear un objeto vacío y voy a arrastrar el script al objeto. Entonces vamos a crear una lista pública de texto para las pruebas. Yo voy a usar una lista de nombres. Si le sale este error es porque falta una librería que usa la lista, que es System Collection Generic. Ahora vamos a empezar con el for. Y si escribimos for y damos doble tap, se va a autocompletar la estructura de un for. Esta variable es un entero que crea empezando en 0. Esto es una condición y esto hace que se vaya sumando 1 a nuestra variable cada vez que el for hace un recorrido. Esta estructura es buena porque podemos ir desde el inicio hasta el final o desde el final hasta el inicio. Y el for funciona de esta manera, y es que nos crea una variable entero empezándola en 0, y siempre que nuestro index sea menor a la capacidad de la lista va a sumar 1 y va a ejecutar esta cadena. Entonces por cada llamada del for nos va a tirar en la consola el texto for y el nombre. Aquí yo voy a sumar una palabra que va a ser index number, y aquí le voy a pasar la variable i, que es el entero del index. Guardamos y vamos al unit. Ahora vamos a crear los nombres. Voy a crear 5 nombres y vamos a dar play con nuestra consola abierta. Y aquí podemos ver cómo nos ha creado el for. Nos da el nombre for Elidep, index 0, for Juan, index 1, for Pérez, y así por cada elemento. Lo interesante del for es que por cada llamada tú puedes manipular el index. O sea, tú tienes el control de dónde está el recorrido, cosa que no pasa con el for each. Y vamos a verlo ahora mismo. En este caso con el for each, si escribimos for each y damos doble tap, nos va a autocompletar la llamada. Y como aquí detecta que estoy trabajando con una lista de string, va a crear una variable string por cada elemento en mi lista. Normalmente esto se puede quedar en var. Nos va a crear una variable universal nombre para el tipo de elemento que hay en nuestra lista. Y si se fijan, aquí no hay ningún index. El for each siempre va a ir desde el inicio al final. Con el for tú tienes la capacidad de ir desde el inicio al final, desde el final al inicio, o empezar desde mitad de la lista hasta el final y viceversa. Todo controlado. Vamos a ver cómo funciona esto en Unity. Limpiamos nuestra consola. Toda la lista se mantiene igual, pero el funcionamiento va a ser diferente. Como pueden ver, para cada elemento ejecuto un código donde me presenta el nombre en la consola. Bueno, el for es tan fácil que no tiene más lógicas. Simplemente puedes ir de 0 a 10, de 10 a 0, de 10 a 5, de 5 a 10. El orden que tú quieras. Lo complicado aquí es el for each, y he creado unas variables para crear unos ejemplos. Con el for each podemos obtener la lista de hijos de un transform de la siguiente manera: for transform child in contenedor. Esto creará un transform por cada transform, a la redundancia, que exista en el contenedor, o sea, sus hijos. También podemos sacar cada elemento de un texto. Este sí lo voy a probar en el editor. Vamos a crear for each char elemento in palabra, y vamos a hacer que esto printe nuestro elemento. ¿Por qué char y no string? Un string se complementa de varios char. Char es una variable que solo recibe una letra. Entonces la palabra está compuesta por chars. Cada char es una letra. Y en mi variable palabra he puesto la palabra, ya dejo el chiste. Y esto es lo que ha salido en la consola, palabra. Y bueno, voy a dejar el video hasta aquí para no hacerlo más largo. Si tienes alguna duda de otro uso o alguna sugerencia, coméntalo.
No olvides darle like a este video, suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu comentario. Hasta el próximo video. ¿Por qué fallaste, mami, si yo confiaba en ti? Dijiste que era por un día, con lo contrario te vi. Pero le di banda a todo eso, no me puedo afligir. Tú a mí no me vas a hacer cuento, yo también la viví. Estoy grabando y tu llamadera no me deja fluir. Ay, mami, ponte clara que lo que tú quieres de mí. Teniendo la oportunidad de hacerlo me cohibí. Si vuelvo y me salta con esa, te dejo de escribir.